Bueno, entonces, haciendo el empalme con lo que vimos en la sesión de clase pasada, se tenía el diseño de un controlador por ubicación de polos para un sistema de la forma 0,3, ese factor de S más 0,5, ¿no? Entonces, que es un sistema inestable y que puede corresponder a la función de transferencia de un control de posición de un motor DC, ¿no? Y las especificaciones de diseño, pues sobrepaso máximo inferior al 10% y un tiempo de establecimiento del 1%, un error del 1% inferior a 8 segundos. Entonces, pues se le hizo el análisis del sistema, ¿sí? Y a partir de la dinámica de la dinámica SA, del sobrepaso máximo y el tiempo de establecimiento, pues se obtuvo pues la definición de una dinámica deseada a lazo cerrado que corresponde a una dinámica de segundo orden con un polinomio característico de segundo orden subamortiguado, ¿no? Entonces, digamos que de ahí se despejó del sobrepaso máximo, se despejó el valor de cita y del tiempo de establecimiento, conociendo cita, se despejó el valor de, de la frecuencia natural amortiguada, ¿no? En este caso, pues el polinomio característico definitivo tuvo esta forma, ¿no? Que define un par de polos ubicados en menos 0,57 más o menos 0,78J, ¿no? Sigma, pues obviamente es el grado de estabilidad relativa que nos define la parte real de la ubicación del polo, ¿cierto? Y omega de 0,78, que es la frecuencia natural amortiguada que nos define la ubicación, la parte imaginaria, más o menos la parte imaginaria de la ubicación del polo. También se verificó que el factor de amortiguamiento pues es 0,6. Entonces, como está entre 0 y 1, pues es un sistema claramente subamortiguado. Entonces, digamos que ya se tiene el polinomio deseado del sistema para controlarlo, siguiendo los pasos de diseño. Pues ya hicimos, se tiene una función de preferencia, se definen las especificaciones de diseño, se obtuvo el polinomio característico deseado. Entonces, el cuarto paso, ¿cuál es? Proponer un controlador, ¿sí? Que permita cumplir con las especificaciones de diseño, ¿no? Entonces, como se va a hacer el diseño partiendo de lo más básico, empezaríamos definiendo un controlador, el más sencillo, el más simple, y la idea es ir revisando si ese, si ese controlador sirve para el cumplimiento de las especificaciones, ¿no? Entonces, acá, yendo hacia el paso número 4, entonces se propone un controlador para el sistema. Entonces, el controlador más sencillo, pues inicialmente puede ser una acción de control proporcional. Entonces, una vez se propone ese controlador, entonces en el paso 5 la idea es obtener el polinomio característico del sistema realimentado, o sea, lazo cerrado, teniendo en cuenta ese controlador, ¿no? En ese caso inicialmente es K, ¿no? Y aquí pues obviamente estará la planta, perdón, es este sistema, es alteza. Entonces, aquí se coloca, entonces el paso número 4 es así, definir un controlador, en este caso lo vamos a llamar el controlador 1, una acción de control proporcional, de tal manera que vamos a obtener la función de transferencia del sistema lazo cerrado y de ahí extraer el polinomio característico del sistema lazo cerrado con el controlador propuesto, ¿no? Entonces aquí iría la planta que tiene la forma 0,3 sobre S factor de S más 0,5. Bueno, y la idea es obtener la función de transferencia que relacione la entrada con respecto a la salida. Entonces, esa es la función de transferencia número 1, porque vamos a utilizar el controlador número 1 a lazo cerrado, que es la relación de Y de S sobre R de S y que sabemos que es igual a el controlador, pues la función de transferencia del controlador multiplicado por la planta
función de transferencia del controlador multiplicado por la planta. Esto tiene ruido. A ver si lo quito. Con el borrador. Multiplicado por la planta, en este caso pues G por H de S, ¿cierto? Sobre 1 más C de S por G por H de S. Bueno, el sistema lazo abierto. Obviamente más porque la alimentación es negativa, ¿no? Entonces reemplazando, se tiene la función de transferencia, reemplazando el controlador, que en este caso pues sería el controlador 1, pues esto es igual a K por 0.3 sobre S más 0.5 multiplicado por S, todo sobre 1 más, pues quedaría aquí acá por 0.3 sobre ese factor de S más 0.5, ¿no? En el denominador haciendo como un denominador, este término S, pues ese factor de S más 0.5 pasa a multiplicar a 1, entonces, bueno, voy a hacerlo acá. Quedaría la forma S, factor de S más 0.5 más K por 0.3, ¿cierto? Todo sobre ese factor de S más 0.5 y en el numerador pues quedaría, bueno, K por 0.3 sobre ese factor de S más 0.5, ¿no? Aquí se puede observar que se cancela este término con este término y bueno, en función de transferencia del sistema lazo cerrado con el controlador 1, que es una acción de control proporcional, pues va a ser de la forma, aquí ya puedo resolver, S cuadrado más 0,5S más 0,3 por K, ¿no? De tal manera que el polinomio característico al lazo cerrado con el controlador 1, ¿cierto? Que depende de S, pues es igual a S al cuadrado más 0,5S más 0,3K, ¿no? Entonces ese sería el paso número 5. El paso número 6, ¿qué es? Pues el paso número 6 es igualar, entonces el paso número 6 es igualar el polinomio característico pues con el controlador propuesto con el polinomio característico deseado que se obtuvo en el sistema, ¿no? Entonces, pues básicamente se iguala S cuadrado más 0,5S más 0,3K, ¿con quién? Con el polinomio deseado que se obtuvo anteriormente, que es S cuadrado más 1.15S, S cuadrado más 1,15S más más 94, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se tiene acá? Pues se tiene la primera condición, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas hay? En este caso hay una incógnita que sería el valor de K, que es el valor desconocido. Y se puede decir que hay una incógnita y se podrían plantear pues dos ecuaciones, ¿no? Al igualar, bueno, igualar el término de ese cuadrado con ese cuadrado, pues no hay problema, ¿no? Digamos que tienen el mismo coeficiente 1, pero va a haber un problema porque al igualar el término del polinomio característico a lazo cerrado con el controlador propuesto, que es 0.5, pues no va a ser igual a 1.15, ¿no? Entonces, digamos que hay una inconsistencia, pues digamos que 0.5S es diferente a 1,15S, ¿no? Y la otra ecuación, pues que se puede cuadrar es que 0.3K, pues se puede igualar a 0,94, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que hay una incógnita, hay más ecuaciones que incógnitas, ¿no? Sería, según lo que se ve acá en el diseño, en el paso número 6, al igualar el polinomio característico deseado con el polinomio característico del sistema lazo cerrado con el controlador propuesto, se obtiene que, bueno, en este caso hay mayor número, hay más ecuaciones que incógnitas, ¿no? ¿Sí? Hay más ecuaciones que incógnitas en este caso, ¿no? Entonces,
hay una incógnita y hay dos ecuaciones. Y obviamente una de las dos ecuaciones pues no es consistente, ¿no? 0.5S es diferente a 1.15S. ¿Qué significa eso? Pues que ese controlador puesto no sirve para, para el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues hay que devolverse uno al paso número 4, ¿sí? Pues al paso número 4, pues acá si el número de incógnitas, el número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas, devolverse al paso número 4 y proponer un nuevo controlador. Entonces aquí, si ya se seleccionó una ganancia estática, ¿sí? Entonces la idea es probar con otro controlador que sea, con otro controlador que tenga una complejidad mayor o mayor número de incógnitas. Entonces puede ser un sistema que tenga una ganancia estática y un polo. Entonces se vuelve al paso número 4, ¿cierto? Al paso número 4. Pero en este caso se propone un segundo controlador. ¿Cuál se va a proponer? Pues un controlador que tenga una ganancia estática más un polo, ¿sí? Entonces, que se vuelve al paso número 5, entonces se realimenta el sistema, ¿sí? Se realimenta el sistema, solo que acá se va a utilizar el controlador número 2 propuesto, ¿cierto? Y se obtiene la función de transferencia del sistema a lazo cerrado con el controlador propuesto 2, ¿no? Entonces la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, nuevamente con el controlador propuesto 2, va a ser igual, acá ya lo voy a reemplazar, pues va a ser K 0.3 por K sobre S más P, que sería el denominador del controlador, por S más 0.5, que es el denominador pues, de G por H, sobre 1 más, entonces acá nuevamente aquí sería 0.3K sobre S más P, factor de S más 0,5, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a tener un común denominador en el denominador, entonces aquí quedaría la forma S, factor de S más P, factor de S más 0,5 más 0,3 por K, todo sobre S factor de S más P, factor de S más 0,5, y en el numerador pues quedaría 0,3 por K sobre S factor de S más P, factor de S más 0,5, donde se puede observar que se puede simplificar este término con este término. Y bueno, ahí está la función de transferencia del sistema a lazo cerrado con el segundo controlador, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de resolver algo. Es como si fuera, bueno, S por S daría S al cubo. ¿Mm? S por S y por 0.5, pues daría 0.5 por S cuadrado. El otro término podría ser S por P por S, entonces más P, todo factorizado por S al cuadrado. Ahora los términos en S, pues sería S por P por 0.5, entonces más 0,5 por P S, y el término de P quedaría más 0,3 por K, ¿no? Bien, entonces pues puede decir que la dinámica o el polígono característico del sistema con el segundo controlador es de la forma S al cubo más 0,5 más P veces S al cuadrado más 0.5 por P por S más 0,3K, ¿no? Entonces el paso número 5, ahora el paso número 6, ¿qué es? Igualar ese polinomio característico al lazo cerrado con el controlador propuesto con el polinomio deseado. ¿Cuál es el polinomio deseado? Entonces, el polinomio deseado, pues observamos que es de la forma S al cuadrado más 1,15S más 0,94. Entonces, ¿qué se aprecia acá?
se aprecia acá que, bueno, el orden o el grado del polinomio a lazo cerrado es de orden 3, ¿no? Y el grado del polinomio deseado es de orden 2, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Pues la idea es que los dos polinomios se igualen, ¿no? Se igualen. Entonces aquí se toma una decisión muy importante y es, pues, por así decirlo, agrandar la dinámica deseada. Entonces la dinámica deseada, como se observa acá, el polinomio característico deseado, es de orden 2, donde se tienen un par de polos complejos, ¿no? Entonces aquí está el valor de sigma, que es de, según lo que teníamos en el diseño, menos 0.57, acá menos 0.57. Entonces, ¿qué pasa? Pues este polinomio deseado es de orden 2, ¿sí? Y necesitamos igualarlo con un polinomio de orden 3. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es ampliar el polinomio deseado agregándole un polo, pues negativo, ¿no? Estable, eh, beta, ¿no? Pero ¿qué características debe tener ese valor de beta? Pues ese valor de beta no debe ser dominante. O sea, no debe afectar la dinámica dominante deseada, ¿no? Estos dos polos son la dinámica deseada dominante. Entonces el valor de beta, bueno, no, beta que estará por acá, pues debe estar mucho más alejado del límite del eje imaginario para que no afecte la dinámica deseada, ¿no? Entonces, normalmente, pues se busca, entonces acá hay una restricción de diseño que dice que pues ojalá el valor de beta sea mucho más grande o más grande que 4 a 6 veces el valor de sigma, o sea, que sea 4 o 6 veces, de 4 a 6 veces mucho más alejado que la parte real de la dinámica deseada. ¿Sí? Bien. Entonces, considerando eso, si se tiene esa restricción de diseño, digamos que el polinomio deseado, digamos que comillita, pues ya es ampliado, ¿no? Entonces va a tener la forma, resolviéndolo, pues s cuadrado por s haría s al cubo, s cuadrado por beta más 1.15 s por s, pues daría más 1,15 más beta, factor común de s al cuadrado, más ahora el términos en s, entonces quedaría 1.15 por beta y multiplicado por s, y el otro término que tiene el término s sería 0,94 por s. Por s. Y aquí, pues, el término independiente que sería 0,94 por beta, ¿no? Entonces, este polinomio deseado con este polinomio en lazo cerrado se pueden ya igualar. O sea, ya se va a tener un sistema de ecuaciones como tal, ¿no? Y bueno, y aquí es importante considerar la restricción del diseño, ¿no? El polinomio deseado tiene una dinámica dominante, ¿no? Y como se agranda ese polinomio deseado, esa dinámica dominante no debe afectarse. Entonces el valor de beta debe ser mucho más alejado que la dinámica dominante. Bueno, entonces así, igualando el sistema de ecuaciones, pues en este caso ese cubo, pues se iguala con ese cubo, pues no hay problema, ¿no? Entonces, pero entonces planteemos las otras ecuaciones. Entonces aquí voy a plantear el sistema de ecuaciones en la parte superior. Quedaría entonces que, ¿cuál es el término que multiplica hacia el cuadrado de ambas ecuaciones? Pues para el polinomio característico a lazo cerrado sería 0.5 más P y se iguala con 1,15 más beta, ¿no? La siguiente ecuación se puede decir que es los términos que están operando a S, entonces sería 0,5 por P se iguala con 1,15 beta más 0,94. Y la tercera ecuación, en este caso, se iguala al el término independiente, entonces sería 0.3K se iguala con 0,94 beta, ¿no? Entonces se tienen tres ecuaciones y cuántas incógnitas. Se tienen tres incógnitas, el valor del polo, el valor de beta y el valor de K. Entonces en este caso, ¿sí? Al igualar el polinomio deseado característico con el polinomio característico, el polinomio característico deseado de la dinámica deseada
con el polinomio característico del sistema lazo cerrado con el controlador propuesto, da un sistema de ecuaciones completo. Entonces, desde el punto de vista del procedimiento que se ha revisado, se estaría en la parte 6b, ¿no? ¿Sí? 6b. Entonces, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Entonces, es un sistema completo y se puede solucionar el sistema, pero hay que considerar o tener en cuenta la restricción del diseño, ¿no? Que beta debe ser 4 a 6 veces sigma, ¿no? Si sigma es menos 0.57, pues beta debe ser, pues ojalá mayor que 2.5, ¿no? Sí, más o menos, mayor que 2.5 sería importante que ese beta sea, ¿sí? Ese beta, pues que está ubicado acá, ese polo no afecte la dinámica deseada, ¿no? La dinámica deseada. Bien, entonces, como ya se tienen las ecuaciones, entonces la idea es solucionar el sistema de ecuaciones. Entonces, voy a ir acá a copiar nuevamente la primera ecuación. 0,5 más P es igual a 15 más beta. La siguiente ecuación es 0.5P igualado a 1.15 beta más 0,94 y la tercera ecuación que es 0.3K es igual a 0.94 por beta, ¿no? Entonces de estas dos ecuaciones pues podemos despejar, despejar alguna de las dos variables P o beta y reemplazarla a la otra. Entonces vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, voy a voy a despejar P de la primera ecuación, ¿sí? De la primera ecuación, entonces P es igual a, este 0.5 pasaría a restar 1.15 menos 0.5, pues daría 0,65 más beta, y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Entonces en la ecuación 2, entonces aquí sería 0.5 multiplica a 0.65 más beta y es igual a 1,15 beta más 0,94, ¿no? Entonces, bueno, 0.5 por 0.65 nos daría 0.325 más 0,5 beta igual a 1,15 beta más 0,94. Entonces, agrupando, por ejemplo, este término o este término, los términos beta de un lado de la igualdad y el otro término al otro lado de la igualdad, pues aquí tendríamos 0.325 menos 0,94 igual a menos 0.5 más 1,15 beta, ¿no? De tal manera que beta es igual a ¿quién? Entonces, voy a hacerlo aquí pues desde MATLAB para hacer esos cálculos más eficientemente. Entonces sería, bueno, 0.325, bueno, verifiquemos que 0.5 por 0.65, perdón, de 0.325, exacto, y multiplicado por, perdón, y a se le resta 0.94, da menos 0.61. Y a eso se divide con la resta de menos 0.5 más 1.15, que es el que está multiplicando a beta, ¿no? Entonces, ¿qué va a beta? Menos 0.9462. Menos 0.64. ¿Menos qué? Perdón, menos 0.9462. Entonces, acá el valor de beta da menos 0.9462. Y aquí es donde aparece pues un pequeño problema, ¿no? Bueno, pues sí, el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones completo porque tiene 3 ecuaciones para 3 incógnitas, ¿sí?
pero digamos que hay una restricción del diseño, que beta tiene que ser mayor de 4 a 6 veces el valor de sigma. O sea que beta ojalá debe ser mayor, ¿sí? De 2.5, ¿no? Entonces, a pesar de que el sistema de ecuaciones pues, nos da un valor de beta, ¿no? ¿Sí? Entonces digamos que esta restricción no se está cumpliendo, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿no? Entonces, conociendo beta, entonces el valor de beta se puede reemplazar en la ecuación 1 y se despeja el valor del polo, ¿no? Entonces, bueno, el polo es igual a 0.65 más beta, creo que es beta, menos 0,946. ¿No? Entonces, el polo, por ejemplo, estaría ubicado en el semiplano derecho del plano complejo S. Entonces, eso tampoco es muy bueno, ¿no? Entonces acá es 0.65, pero 9.0946. Voy a hacerlo en MATLAB para que me dé un valor más preciso. Entonces, ANS más 0.65, lo haría en menos 0.20, daría menos 0.29. Ay, ¿qué hice? Entonces, P es igual a menos 0.29. Pues esto tampoco es muy bueno. Esto no es muy bueno. Esto no es muy bueno. Bueno, este polo estaría en el semiplano derecho, el plano complejo S, ¿no? Bueno. Y por último, pues si se tiene pues ese valor de polo, pues K es igual a 0,94 por beta, que es menos 0,94 sobre 0,3. Bueno, nos da un valor negativo, menos algo, ¿cierto? Bueno, bien, entonces, ¿qué sucede acá? Pues el sistema de ecuaciones, como vimos acá, es un sistema que tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas: beta, el valor del polo y k. Y obviamente tiene una solución. ¿Sí? El sistema de ecuaciones pues tiene una solución. Pero esa solución pues no satisface las restricciones de diseño. ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones de diseño? Pues primero, pues que el polo debe ser, ojalá ubicado en el plano derecho del plano complejo, el plano izquierdo del plano complejo S, y en este caso está ubicado en el plano derecho. Y la otra restricción, que pues es mucho más importante, es que si se selecciona ese valor de K, ¿sí? No se estaría garantizando, no se estaría garantizando, no se estaría garantizando la dinámica deseada propuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el valor de K no cumple con las restricciones de diseño, ¿no? Bien, entonces por eso este es el caso particular número 6B del procedimiento, ¿no? Si se tiene un sistema de ecuaciones igual al número, donde las incógnitas son igual al número de ecuaciones, y se resuelve el sistema, pero esos valores que nos dan no cumplen con restricciones de diseño, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se debe hacer? Pues si el sistema de ecuaciones no cumple con las restricciones del diseño, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues devolverse al paso número 4, proponer otro controlador y volver a hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a ver, ojalá la tercera sea la vencida. Se selecciona un controlador que tenga una ganancia proporcional, un polo y un cero, para que tenga la mayor cantidad de incógnitas, ¿sí? Bien, entonces, volviendo acá, entonces, ¿qué pasa? Pues este controlador no sirve, ¿no? Entonces se vuelve al paso número 4 y se plantea un nuevo controlador. Entonces ya el controlador 3. Entonces el controlador que va a tener pues una ganancia estática, un cero y un polo. O sea, más o menos la misma forma que tiene un compensador en adelanto o un compensador en atraso, ¿cierto? Entonces tengo una ganancia estática, un polo y un cero. Bien.
Pues como ya se tiene ese polinomio característico, esa función de transferencia, se reconstruye nuevamente la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, pero teniendo en cuenta el tercer controlador propuesto, ¿no? Y se obtiene la función de transferencia a lazo cerrado. Bueno, entonces, volviendo acá, ¿cuál sería la función de transferencia de este sistema? Función de transferencia de ese sistema, pues sería, voy a hacerlo acá, la función de transferencia del sistema a lazo cerrado con el tercer controlador, pues va a ser igual, bueno, ya sabemos que los denominadores se cancelan, entonces aquí quedaría 0.3 por K por S más C, y pues saltando todos los pasos, ¿no? Entonces aquí quedaría, pues quedaría S factor de S más 0,5 factor de S más P, ¿sí? Más, y aquí quedaría 0,3 K factor de S más C. Entonces el nuevo polinomio característico con el controlador 3 propuesto, pues va a ser de la forma, entonces volvemos aquí, términos S al cubo, S por S daría S al cubo, más términos S al cuadrado, daría S por P, entonces P, S por 0.5 por S, daría más 0.5, todo pues factor común de S al cuadrado, más términos que tengan S, entonces quedaría S por 0.5 más P, 0,5 P S, y aquí en el lado del 0 también un término que tiene S, que sería más 0,3 K, todo por S, más el término independiente que sería 0,3 K por C, 0.3 K por C. Bien, entonces es el polinomio característico a lazo cerrado, ¿sí? Que se iguala con el polinomio deseado, que proviene de la dinámica deseada de las especificaciones. Entonces va a suceder lo mismo, ¿no? El polinomio deseado pues, va a tener orden 2. Entonces es el mismo procedimiento, considerando la misma restricción de diseño, donde beta pues tiene que ser un valor muy alejado con respecto a la dinámica dominante que se define de las especificaciones de diseño. Entonces, pues el paso siguiente, ¿cuál es? Pues igualar el polinomio característico a lazo cerrado, que es igual a S al cubo más, voy a reproducirlo, a 0,5 todo multiplicado por S al cuadrado más 0.5 más 0,3 K por S más el último término que es 0.3 K por C. Y aquí pues el polinomio deseado ya ampliado, ¿cierto? Que ya se hizo en el paso anterior, pues va a ser igual a S al cubo más, aquí voy a reproducirlo, el que se calculó acá, 1.15 más beta, S al cuadrado más, creo que acá era 1.15 beta más 0.94, 1.15 beta más 0,94 más 0,94. Entonces se va a tener un sistema de ecuaciones, pero este sistema de ecuaciones va a tener otra característica, ¿no? Entonces el sistema de ecuaciones va a tener, bueno, ese cubo, el igual a ese cubo no tiene sentido, ¿no? Entonces la primera ecuación es los términos que estén en factor común S cuadrado. Entonces sería el valor del polo más 0.5 se iguala a 1,15 más beta. La siguiente ecuación, entonces los que tienen términos S, entonces 0.5 el valor del polo más 0.3K se iguala a 1.15 beta más 0,94. La tercera ecuación pues va a relacionar 0,3 el valor de K por C, valor del 0,
se iguala con 0,94. Entonces se tiene un sistema de 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Las incógnitas serían beta, el valor de la ganancia estática, el valor del polo y el valor de cero. Entonces hay 3 ecuaciones para 4 incógnitas. Esa es la situación del procedimiento de diseño número 6. El número de ecuaciones es menor al número de incógnitas. ¿Y eso es bueno? Sí. Eso es excelente. ¿Por qué? Porque va a permitir tener mayor libertad en el diseño. ¿Sí? Mayor libertad en el diseño. ¿Qué significa libertad en el diseño? Que uno puede asumir alguna variable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál variable es la que uno pues, puede acá, de entre beta, k, p y c, la que puede asumir? Pues obviamente pues la más indicada sería beta, que fue la variable que tuvo problemas con el controlador anterior propuesto, ¿no? Entonces, para que se cumpla la restricción de diseño, pues lo que se puede hacer es asumir el valor de beta. Entonces, recordemos que beta ojalá debe ser mayor que 2.5. Entonces, pues se puede asumir el valor de beta. Valor beta igual a 3. Si el valor beta es igual a 3, quiere decir que eh, si aquí se tiene sigma en 0.57, 0.57 por 5 o 6 veces ese valor, nos va el valor de beta que estaría más o menos acá, en menos 3, ¿no? Entonces, pues ese sería un valor apropiado, ¿no? Un valor apropiado. Ese valor de beta es un valor lo suficientemente lejano como para que la dinámica dominante del sistema no se afecte, ¿cierto? Como tal. Entonces, asumiendo beta igual a 3, pues fácilmente aquí se pueden despejar las variables. Entonces, en la primera ecuación, ¿no? Entonces, el valor del polo pues va a ser igual a 1.15 más beta, o sea, 4.15 menos 0.65, pues daría 3.65. ¿Sí? Entonces, pues esto es bueno, sí, porque el polo está en el semiplano izquierdo, el plano complejo ese, entonces, excelente, sería muy bueno, ¿no? Bien, pues si ya se tiene el valor del polo en la ecuación número 2, y conociendo beta, entonces se despeja el valor de la ganancia estática. Entonces la ganancia estática acá va a ser igual. Entonces, bueno, siendo todo el despeje, quedaría 1.15 por beta, que es 3, más 0,94. Obviamente 0.5 por P, pasa al otro lado negativo, 0.5 por es 3,65, que es el valor del polo, y todo dividido en 0.3, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí en MATLAB. Entonces, bueno, verificar. P es igual a 1,15 más 3 menos 0.5. Entonces, corresponde a 3.65. Bien. K, entonces va a ser igual a, voy a hacerlo de esta forma, 1.15 por 3, aquí más 0.94 menos 0.5 por el valor del polo, ¿sí? Y todo esto dividido en 0.3. Les da la ganancia estática 8.55. Entonces esta ganancia estática da 8.55. Bueno, pues está bien, es un valor aceptable. Valor aceptable. 8.55. Está bien. Bien, y como se tiene el valor del polo, el valor de la ganancia estática K y el valor del beta, pues simplemente se despeja el valor C de la ecuación 3. Entonces, de la ecuación 3 se puede decir que el valor donde está el 0 es igual a 0,94 sobre 0,3 por K.
Entonces, utilizando MATLAB, fácilmente, entonces el valor del 0 es igual a 0.94 dividido en 0.3 por 0.3665. O sea que ya se tiene una función de transferencia del controlador. Entonces se puede decir que el controlador es igual a una transfer function en donde el numerador, el numerador está multiplicado por k por 1 y el 0, ¿cierto? Y en el denominador pues está 1 y el polo, que ya se calculó. Esa es la función de transferencia del controlador. ¿Sí? Bueno, entonces acá voy a hacer cuánto nos dio el 0, 0.36. Bueno, 0.36. Bien, entonces ese 0 también está ubicado en el plano izquierdo del plano complejo S, entonces muy bien. Bien, entonces conclusión, pues este controlador, perfecto, nos sirve. ¿Por qué? Porque, porque nos da un sistema de ecuaciones donde hay más incógnitas que ecuaciones, y adicionalmente pues eso implica que se asigne un valor a beta que cumpliera la restricción de diseño, ¿sí? Que el promedio deseado pues ese beta no afecte la dinámica del sistema, y obviamente se obtuvo un controlador que tiene valores que tienen que tienen una buena respuesta. Entonces aquí voy a hacer aquí, voy a agregar una nueva diapositiva. Entonces aquí lo que pues se puede observar es que bueno, eh, el controlador, bueno, más bien, K dio 8.55, el valor del polo dio 3,65 si no estoy mal, y el valor del 0, 0,336, vamos a ver, 0.363. De tal manera que el controlador 3 pues va a ser igual a, de la forma K por S más C sobre S más P. O sea, es igual a 8.55 por S más 0,363 sobre S más 8,55. Perdón, ya que es 3.65. 3.65. Bien, entonces ahí quedó el diseño. El diseño, el diseño de nuestro sistema. ¿Qué resta? Pues simular este controlador, ¿sí? Y verificar que se cumplen las especificaciones establecidas, ¿no? Entonces, vemos que este diseño es un poco más completo que el que hicimos inicialmente, y pues la idea es verificar este diseño. Bien, entonces pues para ello pues la idea es utilizar MATLAB. Bueno, aquí ya se definió la función de transferencia del controlador. Sería la planta. La planta pues a lazo abierto es igual a una función de transferencia. Según aquí voy a poner aquí la diapositiva que tenía la forma 0.3 sobre ese factor de S más 0.5, 0.3, y el denominador tiene la forma S factor de 0.50, ¿no? Tiene un polo en S igual a 0. Bien, entonces como ya se definió el controlador y la planta, pues se puede ir a CISO Tool para ver pues, la verificación de ese controlador en CISO Tool, y posteriormente lo que se puede hacer en MATLAB, ¿no? Entonces acá en CISO Tool vamos a ubicarnos acá. Vamos a
importar en la planta, pues la función de transferencia de la planta, G, y en el controlador, pues la función de transferencia del controlador diseñado. Ok. Bien. Voy a adicionar aquí la respuesta al escalón, el sistema. Y vamos a ver pues el compensador o el controlador, en este caso el controlador que tiene una ganancia estática y un polo y un cero, ¿no? Entonces lo que se observa inicialmente aquí, vamos a observar aquí, voy a hacerle un zoom a esto, en el lugar de las raíces, es varias cosas. Primero, lo que está en azul, los polos que están en azul, acá los voy a resaltar, son los polos del sistema a lazo abierto. Uno en menos 0.5 y otro en 0. Obviamente el sistema a lazo abierto es inestable. Y lo que se observa, espérense aquí, lo que se observa me debería dar, bueno, este es el cero esto que vemos acá es el cero del controlador y el polo del controlador, ¿sí? Pero entonces esos polos serían los polos a lazo cerrado. Algo sucedió acá porque los polos deben dar una dinámica de segundo orden. Voy a revisar aquí si es que hice algo mal. Aquí voy a revisar el sistema de ecuaciones. Bueno, la planta estaría en 0.3 sobre ese factor décima 0.5. Voy a ver la función del controlador. Quiero ver si aquí ya en CISO Tool quedó bien exportado. Sí está bien. Sino que no me convence porque los polos deberían ser de segundo orden. Voy a revisar aquí nuevamente el sistema de ecuaciones si es que algo se hizo mal. Bueno, aquí específicamente, ¿no? P más 0.5, entonces 1.15, 0.65, bueno, entonces este valor está bien. El valor de K daría 1.15 por 3 más 0.94 menos 0.5 por 3.65 sobre 0.3. Vamos a ver si esto se hizo bien. Aquí en MATLAB. Entonces, K 1.15 por 3 más 0.4 menos, bueno, vamos acá con el valor de P. Perfecto, 3.65, el valor de K. 1.15 por 3 más 0.94 menos 0.5 P todo sobre 0.3, bien. Y el valor del 0.94 sobre 0.65, entonces el controlador, el function, sí está bien. Entonces algo
Algo aquí en Sisotur quiero revisar. Esta es la diapositiva actual. Quiero ver si es que las ecuaciones las planteé bien o no. El polinomio característico a lazo cerrado. 1.15 más beta, 1.15 beta, 0.94. 0.94. Ah, ya. Algo me faltó acá. Acá está. Este es lo que tengo acá. Miren, este es 0.94, se multiplica por beta. Esto no lo tomé en cuenta. Aquí sí se tomó en cuenta, pero aquí es 0.94 beta. Este es lo que me faltaba acá para igualar acá. Ese es el error, ¿sí? Entonces, digamos que todas las ecuaciones nos dan bien. Sí, todas las ecuaciones nos dan bien. La que no nos da muy bien es la tercera, ¿no? La tercera la voy a corregir. La tercera, esta está mal. O sea, C es igual a 0,94 por beta sobre 0.3. 0.94 por beta. Me faltó ese beta sobre 0,3 por K. Ahora sí tiene que dar. Entonces acá voy a rectificar en MATLAB, ¿cierto? MATLAB. Entonces acá faltaba, entonces el valor del 0.94 multiplicado por 3 sobre 0.3. El valor del 0 y la función del compensador, entonces acá se actualizó el valor del 0. Entonces, el 0 estaría en 1.099 o 1.1 más o menos, ¿sí? 1.1 más o menos. Esa es la, digamos que lo voy a corregir acá, ¿sí? Realmente el 0 estaría por acá en 1,1 más o menos, ¿sí? Ahora sí. Y ya como actualicé el controlador, usamos el controlador, entonces en CISO Tool voy a editar, entonces acá vamos a importar el controlador. El controlador ya está actualizado. Voy a cerrar otra vez, sí, hacerlo porque se me perdió el zoom. Hacerlo acá otra vez, CISO Tool. Ahora sí. Voy a ampliar esto. Vamos a File, importar. En la planta, pues la planta G. En el controlador actualizado. Ok. Y ahora sí da la respuesta que yo deseaba. Es que antes no me la mostré. Había cometido un error. Entonces volvemos acá a diseño, al compensador. Y en análisis vamos a la respuesta al escalón. Entonces ahora sí, vamos a retomar. Entonces, lo que se ve acá en azulito son los dos polos a lazo abierto. Bueno, aquí ya puedo hacer nuevamente, voy a hacer un zoom para ver mucho mejor esto. Listo.
Entonces, lo que se muestra aquí en la respuesta, estos dos polos son los polos a lazo abierto, ¿no? El sistema tiene un polo en 0 y un polo en menos 0.5, ¿no? Entonces, la dinámica a lazo abierto. Y ahora sí, lo que se ve, bueno, lo que se ve acá en rojo, pues es el polo y el cero del controlador, ¿sí? El controlador. Y los punticos en fucsia, por ahí que se ven, serían los polos del sistema a lazo cerrado, ¿sí? Entonces observen que este polo está en menos 3, pues es el que corresponde al beta. Y este polo, estos polos están más o menos en menos 0.57, más o menos J 0.78, ¿sí? Más o menos en J 0.78, que es la dinámica deseada. Entonces, estos son los polos del sistema ya realimentado que corresponden a la dinámica deseada. Obviamente tiene un polo acá, pero este polo, que es el del borde beta, que lo asumimos en 3, pues no afecta la dinámica del sistema. Entonces, digamos que desde el punto de vista dinámico, el sistema está cumpliendo con las especificaciones, ¿no? Ahora, si queremos ver específicamente los requerimientos de diseño, haciendo clic izquierdo sobre ese punto, vamos a, sobre el RLocus, vamos a Design Requirements y le damos New, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo de establecimiento, se quería que el tiempo de establecimiento fuera inferior a 8 segundos, entonces acá se coloca 8 segundos, ¿no? Entonces, esto que nos muestra acá, si los polos están a la izquierda de esta región sombreada en rosado, indica que se está cumpliendo la especificación del tiempo de establecimiento. Y lo otro que también se puede establecer es otro requerimiento que, pues, para verificación del diseño, que es el sobrepaso máximo, que fue el otro, que fue, si no estoy mal, no recuerdo acá, vamos a ver cuál era el factor de sobrepaso máximo que se deseaba. Se deseaba un sobrepaso máximo del 10%. Acá se colocan el porcentaje de sobrepaso de overshoot, 10%. Y digamos que los polos, o sea, los polos exactamente están en ese punto, ¿no? O sea que el sobrepaso, pues básicamente está ahí, ¿no? Entonces, como los polos están a la izquierda de estas regiones sombreadas, ¿cierto? Que definen el tiempo de establecimiento y el porcentaje de sobrepaso máximo, pues entonces el diseño cumple con las especificaciones dinámicas, ¿no? Perfecto. Bien, sí, bueno, aquí se observa que el margen de ganancia es infinito, el margen de fase es 54 grados, o sea que su respuesta en frecuencia a la cerrado pues también es una respuesta estable, ¿no? Y aquí, sí, detallando el sistema, pues la respuesta del sistema ya ante el escalón, digamos que la señal verde es la señal de control, que es una señal pues implementable físicamente, ¿no? Hablando de voltios, pueden ser 8 voltios en el transitorio más grande. Y bueno, y la respuesta azul, que es la respuesta del sistema, en la respuesta del sistema, pues se puede observar la respuesta del sistema, que bueno, que tiene el sobrepaso, ¿no? Del 10%, y muy posiblemente el tiempo de establecimiento, ¿sí? El tiempo de establecimiento acá está alrededor de los 8 segundos, o sea que el sistema está bien dimensionado, ¿no? Entonces, con esto, pues, esta herramienta de SISOTOOL, pues, permite verificar efectivamente el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, cumple con las especificaciones planteadas, ¿no? Bueno, y pues lo otro que se puede verificar también es en SISOTOOL, pues, ir a la plantilla, ¿no? Aquí podemos colocarle una señal, pues, un tren de cuadrado, ¿cierto? Aquí voy a colocarle uno sobre 10, a ver qué pasa. Bueno, no es necesario colocarle bloque de saturación. Eh, el controlador que se definió fue el controlador C, ok. La planta se conoce como, bueno, vimos el nombre G. Y aquí pues es colocarle por ahí, digamos, una perturbación por ahí voy a colocarle la perturbación a los 15 segundos, ¿no? Y la idea es ver la respuesta del sistema, pues, ante perturbaciones. Va a dar un periodo más grande.
1 sobre 15 para que se vea el establecimiento. Aquí la simulación va a simular por ahí a 30 y la perturbación, colocar la perturbación por ahí en 25. Entonces observe, pues esta es la respuesta del sistema de control, ¿cierto? Bueno, aquí lo que se observa es que bueno, el sistema subamortiguado con un sobrepaso del 10%. El tiempo de establecimiento, pues obviamente está alrededor de los 8 segundos, ¿no? Se observa que se sigue perfectamente a la referencia, error en estado estacionario 0, y aquí es donde se presenta la perturbación y obviamente el sistema pues compensa esa perturbación, ¿no? Bueno, aquí sí se observa que la señal de control puede estar variando entre, bueno, menos 15 y 15 voltios, o sea, puede ser implementable físicamente. Aquí está el efecto de la perturbación y aquí se observa que en régimen permanente el error en estado estacionario tiende a ser 0, ¿no? Entonces, pues se verifica efectivamente el comportamiento del sistema, del controlador, ¿no? Entonces, con esto se valida el diseño. ¿Sí? Bien, entonces, pues con esto pues terminamos ya la temática, pues diseño por ubicación de polos. Lo vamos a retomar más adelante, pero para aplicarse a controladores PID. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un repaso inicial de lo que es los controladores PID para posteriormente hacer el respectivo diseño de controladores PID por ubicación de polos, ¿no? Bien, entonces digamos que al comienzo del curso se revisó que los sistemas de control se pueden clasificar dependiendo de la acción de control. Y hay 4 acciones, bueno, 5 acciones de control. La acción on-off, la acción proporcional, la acción diferencial, la acción integral, las posibles combinaciones entre acciones proporcional, integral y diferencial, ¿sí? O sea, PD, PI, PID. Y hay otras acciones de control que se consideran servocontroles, ¿no? Las acciones de control servo, que son las que, digamos que se utilizan cuando trabajan con sistemas mecánicos para hacer control de velocidad, aceleración o posición, ¿no? Entonces la idea es revisar con detalle las acciones de control para tener una comprensión del PID al final, revisar la estructura del PID y bueno, no creo que alcancemos hoy, pero la idea es hacer el diseño del PID, un PID por ubicación de polos, ¿eh? Y después de que revisemos el diseño del PID por ubicación de polos, la idea es también revisar cómo se discretiza el PID, o sea, cómo se obtiene el modelo discreto del PID y posteriormente a ello, diseño de controladores PID por los métodos experimentales o empíricos de curva de reacción y oscilación autosostenida. Con eso pues se terminaría ya todo lo que tiene que ver con diseño de controladores en el dominio temporal. Entonces, en este caso, digamos que los controladores PID, ¿qué importancia tiene? Pues digamos que a nivel industrial, los procesos industriales de variables continuas como niveles, flujos, caudales, presiones, ¿no? Se puede decir que aproximadamente el 90% de los controladores que se utilizan a nivel industrial son controladores PID. ¿Por qué? Porque tienen excelentes características desde el punto de vista dinámico y desde el punto de vista estático, que los vamos a revisar, obviamente, viendo el comportamiento en unas simulaciones de estos controladores. Bueno, las acciones de control a nivel industrial pues se clasifican de acuerdo a 4 o 5 categorías, ¿no? Bueno, la primera categoría pues son los controladores on-off, ¿no? Entonces, recuerden que esta clasificación depende de qué hace el controlador para entregar la acción de control. Entonces, dependiendo de la acción de control, los controladores pueden ser todo o nada, proporcionales, integrales o PI, diferenciales o PD, y las diferencias mezclas, ¿no? PIDs, por ejemplo. Entonces, la idea pues es establecer, bueno, ¿qué hace el controlador
o qué hace el controlador, qué decisión toma el controlador en la acción de control UDT en dependencia de lo que le llega al controlador. ¿Qué le llega al controlador? La señal del error, ¿no? Aquí se plantea el hecho de que está el sistema realimentado. Bueno, entonces la primera acción de control, pues es la acción de control on-off, es la acción de control más sencilla. Un controlador on-off, pues básicamente se puede representar como un conmutador, por así decirlo, ¿cierto? Un switch, ¿sí? Se puede decir que es un control no lineal, en cierta manera, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza el control on-off? Pues porque este controlador, en dependencia de lo que llega acá en el error, pues entrega toda la energía al sistema o quita toda la energía al sistema. Entonces, si el error es positivo, ¿sí? Por ejemplo, si este error es positivo, ¿qué significa? Que la referencia, como se resta la señal de realimentación, ¿no? La referencia es más grande que la señal que está entregando la salida, que es lo que mide el sensor, ¿no? Entonces, que si el error es positivo, entonces el controlador entrega toda la energía al sistema, ¿no? Y por el contrario, si el error es negativo, ¿qué significa? Que la referencia es más pequeñita que la señal de realimentación, o sea, que es directamente proporcional a la salida. Entonces, si la referencia es más pequeñita, si el error es negativo, entonces quiere decir que está saliendo un valor a salida superior a la referencia, entonces ¿qué se hace? Se le quita toda la energía al sistema, ¿sí? Ese es el control on-off, también se conoce como un control todo o nada, también se conoce como un controlador de dos posiciones, como tal, ¿no? Entonces, básicamente es un sistema de control, una acción de control no lineal, ¿no? Entonces, normalmente, pues esta acción de control, la acción de control on-off se denota como una acción UDT, ¿sí? Que es proporcional a un valor U por el signo de EDT, ¿no? El signo del error. Entonces, si el signo es positivo, entonces, si el error es positivo, aquí nos da más 1. Y si el signo es negativo, pues nos da menos 1. Eso hace la función signo, ¿no? Entonces, V0 puede ser un valor constante, pues digamos, pueden ser 5 voltios, ¿no? Entonces, si el signo si es positivo, entonces más 1 por 5, pues aquí salen 5 voltios, ¿no? Y si el signo del error es negativo, pues menos 1 por 5, pues aquí entrega menos 5 voltios. O en algunos casos se puede saturar a 0, ¿no? O entregar 10 voltios y 0 voltios, o 10 voltios y menos 10 voltios, ¿no? Entonces, pues es un controlador que es no lineal, ¿no? Todo o nada. Y su respuesta depende de quién, pues depende, está en dependencia del signo del error, ¿no? Si el error es positivo, toda la energía al sistema. Si el signo del error es negativo, quitarle la energía al sistema, ¿no? Bueno, entonces, para ejemplificar esta acción de control, eh, se va a utilizar una simulación sobre un sistema de un control de velocidad de un motor, ¿no? Entonces, se tiene un motor DC, donde aquí se le aplica un voltaje de entrada al motor, ¿sí? El de armadura, y aquí lo que se va a observar es la velocidad angular del sistema, ¿sí? Obviamente la función de transferencia de este sistema es una función de transferencia estable, ¿no? A diferencia, si se quisiera ver la posición, sería un sistema inestable, ¿no? Pero en este caso, si se quiere ver la velocidad, pues entonces la función de transferencia del sistema, pues es la relación de la velocidad de salida con respecto al voltaje de armadura. Y para este caso, digamos, se plantea esta función de transferencia, ¿no? Obviamente esta función de transferencia, que es estable, pues va a corresponder a un modelo típico de este motor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sistema? Pues sobre este sistema se van a revisar todas las acciones de control, inicialmente la acción de control no, para garantizar un punto de operación. ¿Cuál es el punto de operación? Que la salida del sistema en velocidad, ¿sí? La velocidad deseada del sistema sea de 10 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, para eso, pues acá, por cuestiones de simulación, pues se va a colocar una acción de control de amplitud 20, ¿sí? Y multiplicado por la función signo del error, ¿no? El signo del error, ¿no? Entonces, si el error es positivo, el signo va a ser positivo. Si el error es negativo,
el signo va a ser, este 20 se multiplica por -1. O sea que la señal de control, que es la que se va a observar acá, va a ir entre +20 y -20, una acción de control on-off, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisarlo directamente acá en simulación y les voy mostrando dónde salen los bloques funcionales, ¿no? Entonces, este es el sistema. El sistema de control, ¿no? Bueno, este bloquecito sync, bueno, voy a ir acá a Simulink para irles indicando pues de dónde salen los diferentes bloques pues, que por ahora son desconocidos. Entonces el signo es una función, si no estoy mal, si no está acá, entonces está en matemáticas, operaciones matemáticas. En la librería de Simulink de operaciones matemáticas debe estar la función signo. Quiero ver si está la función signo. Acá está la función signo. Si lo observan acá, esta es la función signo en la librería de matemática de Simulink, ¿no? Entonces, sí. Entonces, esta función signo, pues ya está preestablecida. Entonces, dependiendo del valor que llegue acá a la entrada, que es el error, aquí llega el error, ¿no? Esta es la referencia, esta es la señal de alimentación del sensor. El error, dependiendo del valor, esto nos va a entregar +1 o -1, ¿sí? Y se multiplica por la ganancia U sub 0, que es la ganancia, ¿no? Aquí tenemos nuestra planta, que es el motor, ¿sí? Y aquí se aplica una perturbación, ¿no? Entonces es muy sencillo el controlador on-off, ¿no? Entonces al simularlo, se observan las siguientes respuestas. Uy, acá esta perturbación es muy grande. La perturbación, voy a colocarle 0. Bien, entonces, esta es la respuesta, bueno, no sé si se puede dejar de 1. Vale, la perturbación de 1. Antes no tenías 1. Ahora sí, bueno. Entonces, aquí lo que se observa pues es la respuesta con el controlador on-off, ¿no? Entonces, ¿qué se observa? Pues obviamente, veamos del tiempo 0 al tiempo 0.04 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente el motor arranca con velocidad 0. Esta es la salida de velocidad, ¿sí? Entonces, el motor, cuando se le entrega energía, pues obviamente su error es su velocidad es 0, ¿no? Su velocidad es 0 y se va incrementando, ¿no? Se va incrementando. Obviamente, la señal del error, que es la que tenemos aquí en la parte inferior, pues va a ser igual a 10, que es la referencia, menos la señal del sensor, ¿no? Menos omega S, ¿cierto? Señal del sensor. Entonces, obviamente, 10 menos esto, ¿sí? Nos va dando el error, ¿no? Y obviamente, como en este caso la velocidad es muy pequeña y el error es el set point es 10, ¿sí? El error va a ser positivo, ¿no? Y como el error es positivo, entonces, ¿qué sucede acá? La acción de control que se está aplicando acá, pues va a ser los 20 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el error es positivo. Entonces va a llegar un punto en el cual, por inercia, pues obviamente la señal de salida va a superar un poco las 10 revoluciones, las radianes sobre segundo, ¿no? En la velocidad. Entonces aquí muy posiblemente llega a 11, ¿no? Y en ese momento aquí el error más o menos es negativo, ¿no? Como el error aquí es negativo, entonces, ¿qué pasa? La señal de control pasa a ser negativa acá, ¿sí? ¿Sí? Y nuevamente, pues por inercia, de quitarle la energía al motor, entonces al motor, entonces la señal de salida va a disminuir inferior a los 10 radianes o revoluciones por minuto, digamos. Y nuevamente se aplica toda la energía y así sucesivamente se observan conmutaciones seguidas entre más 20 y menos 20 voltios. Y aquí cuando se presenta la perturbación, pues obviamente se le quita la energía porque es una aditiva, ¿sí? Después nuevamente el error vuelve a ser
positivo, entonces se le aplica más energía, vuelve a ser negativo, se le quita energía, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la acción de control on-off, ¿no? Todo o nada. Bueno, digamos que los controles on-off tienen ciertas ventajas y es que son muy fáciles de implementar, ¿sí? Sí, porque con un solo comparador se implementa una acción de control on-off. Digamos que es muy útil en dinámicas que son lentas, ¿sí? Cuando los sistemas de control son lentos, por ejemplo, sistemas de control de temperatura, donde los tiempos de respuesta son en orden de los minutos, pues son sistemas muy amigables, o sea, funcionan, ¿no? Inclusive en la industria hay muchos controles on-off de temperatura, ¿no? Porque esas conmutaciones son lentas, ¿no? Esas conmutaciones, se entrega toda la energía, se le quita toda la energía, son lentas, ¿no? Pero cuando se tienen sistemas de control que ya, bueno, por ejemplo, dependen de elementos electromecánicos, por ejemplo, los motores, por ejemplo, sistemas que tienen contactos mecánicos. Entonces, cuando se aplican acciones de control, todo o nada, y ellos tienen que responder a altas velocidades, entonces esas conmutaciones provocan esfuerzos mecánicos y esfuerzos térmicos. Entonces, eso hace que los sistemas de control no son muy buenos porque esos esfuerzos mecánicos y térmicos hacen que la vida útil de los equipos se, sean menores, ¿no? O sea, se desgasten, ¿no? Entonces, las acciones de control on-off son muy buenos cuando las dinámicas son muy lentas, pero si no son muy rápidas, las dinámicas de los sistemas, esas conmutaciones pueden afectar el ciclo de vida útil de un equipo, de un sistema, ¿sí? Provocan esfuerzos térmicos y mecánicos. Bueno, una variación del control on-off es un control por histéresis, entonces lo que se hace es simplemente, ya les mostré, es colocar una brecha diferencial. Entonces, digamos que ya para que la conmutación no sea tan rápida, ¿sí? Tan seguida, entonces puede ser una especie de una variación del control on-off, que es un controlador por histéresis, ¿no? Entonces, lo que se da es una tolerancia para que supere el nivel lógico alto y una tolerancia para que se supere el nivel lógico bajo, ¿sí? Obviamente manteniendo que se trabaja también con el signo del error, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, en forma analógica se puede utilizar un amplificador operacional por histéresis, simplemente. Sigue siendo un control no lineal. En este caso, pues, se utiliza un bloquecito, un relé, y se puede colocar la brecha de conmutación en alto en 0.4 y la brecha de conmutación en bajo en 0.4 y se puede tener un controlador también on-off, una modificación del control on-off, pero ¿qué va a suceder? Que las conmutaciones no van a ser tan seguidas, ¿no? Entonces esto ya lo voy a cerrar. Y voy a abrir el de por histéresis, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de dónde sale este bloque de histéresis? En Simulink hay una librería que se llama Nonlinear o Discontinuities, más bien. Y aquí, donde está el bloque de saturación, está el bloque de relé, ¿no? Entonces, en el bloque de relé, pues es una función signo también, ¿cierto? Entonces, acá uno define en qué momento quiere que salga on, cuando el signo saca 1 cuando el signo es positivo, saca -1 cuando el signo es negativo, y aquí están las brechas de conmutación, ¿sí? Para la parte alta y para la parte baja, ¿no? Entonces ahí uno lo configura pues a criterio y al hacer la simulación, entonces se puede observar esta respuesta, ¿no? Entonces, al igual que en el compensador, en el controlador on-off, ¿cierto? Pues obviamente aquí en este momento esta es la salida de velocidad, esta es el error, ¿cierto? Entonces, y el error pues obviamente es 10 menos la velocidad. Obviamente si la velocidad está inferior a 10, pues el error es positivo, ¿cierto? Y aquí se entrega toda la energía al sistema, ¿no? Y bueno,
Va a haber momentos en los cuales la velocidad, en los cuales se supera la brecha de velocidad 0.5, ¿cierto? 0.5 por debajo, bueno, 0.5 por debajo de 10. Entonces él ya empieza a detectar errores negativos y empieza a hacer las conmutaciones, ¿sí? Entonces lo que se observa acá es que, bueno, el control por histéresis, por así decirlo, que es una variación del control on-off, ¿sí? Pues entrega toda la energía y quita toda la energía al sistema, ¿no? Lo que se observa es que las conmutaciones pues ya no son tan rápidas como se hacía en el control on-off, ¿no? Como tal. Pues eso favorece, digamos, los esfuerzos mecánicos que pueden tener los sistemas. Pero aquí se presenta, lo que se observa acá, se presentan algunos problemas, ¿sí? Como son que se presentan ondulaciones, ¿no? Se presentan ondulaciones en la respuesta de la salida, ¿sí? Y también, pues, se observa que hay un error en estado estacionario que es finito, ¿no? Aquí se observa un error en estado estacionario finito. Son básicamente digamos, las consideraciones que se tienen ahí con respecto al control por histéresis, que es una variación del control on-off, ¿no? Simplemente para revisarlo y para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, aquí voy a cerrar esto ya. Bien. Que es básicamente lo que se revisa acá en esta simulación. Bueno, bien, ahora pues la idea es revisar las acciones de control proporcional. Entonces, ¿cuál es la acción de control proporcional? Pues la acción de control proporcional, como su nombre indica, es un factor de escala, se dice que es un factor de escala del error, es un factor de escala del error, escala del error, o escaliza el error. Entonces, si el error tiene una forma constante, la señal del controlador va a tener la misma forma, pero multiplicada por un factor de escala. Y ese factor de escala se conoce como la acción o la ganancia proporcional, ¿no? Entonces, obviamente la acción de control proporcional se puede definir como que el error, perdón, la señal de control es igual a la función del error multiplicada por la acción de ganancia proporcional, ¿sí? Entonces, en el dominio del tiempo, pues simplemente la forma del error se va a mantener a la salida solo que por un factor de escala, ¿no? Si esta función se lleva al dominio de Laplace, o sea, se aplica a Laplace, pues se tiene que U de S es igual a K sub P por E de S, y la relación, o sea, la función de transferencia del controlador es la relación de la salida del controlador, que es la señal de control, sobre el error, pues es igual a K sub P. Entonces, en la frecuencia, su comportamiento es una ganancia estática, ¿no? El compensador. Bueno, ¿qué características tiene el compensador? Entonces, obviamente aquí llega el error, y aquí sale la señal de control, y la función de transferencia del controlador, ¿sí? Es igual a K sub P, la ganancia de acción proporcional. Entonces, ¿qué ventajas tiene la acción de control proporcional? La acción de control proporcional tiene las siguientes ventajas. Primero, incrementa el ancho de banda en el sistema a lazo cerrado. O sea, si el sistema a lazo abierto, tenía una respuesta lenta con una acción de control proporcional, se asegura que su respuesta sea más rápida. La idea es que usted lo verifique en el laboratorio del PIDES, que es el siguiente que ya se puede estar desarrollando, ¿no? Y si el sistema es inestable, muchas veces el control proporcional, al realimentar el sistema, especialmente en los sistemas de tipo 1, ¿sí?, que tienen una acción integral, digamos que estabiliza el sistema. Estabiliza el sistema. Entonces son dos ventajas que puede tener una acción de control proporcional. Y bueno, y tiene unas desventajas. Bueno, una desventaja es que, bueno, el valor de la acción proporcional puede causar error en estado estacionario. O sea, eh, una acción de control proporcional provoca que hayan diferencias entre el valor deseado y la referencia, ¿sí? Entonces ahí se presenta error en estado estacionario. ¿Eso se puede corregir? Sí. ¿Cómo? Incrementando el valor de la magnitud de la ganancia proporcional. O sea, si la ganancia proporcional es muy grande, ese error puede disminuir, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque muchas veces, si esa acción de control proporcional es muy grande, ¿qué significa?
que se requieren acciones de control o acciones de control muy elevadas y eso puede inestabilizar al sistema, ¿no? Entonces, digamos que la acción de control proporcional es muy buena, por ejemplo, para sistemas tipo 1, o sea, que tiene una acción integral, ¿sí? Inclusive con sistemas tipo 1 el error en estado estacionario es cero, pero para otros tipos de sistemas eh, puede que estabilice el sistema, puede que mejore el ancho de banda del sistema, pero si la ganancia proporcional es pequeña, se presenta error en estado estacionario. Y si la ganancia proporcional es muy elevada, puede hacer que el sistema sea oscilatorio o que se inestabilice, ¿sí? Acá pues simplemente es el ejemplo de la acción de control proporcional. Si la forma del error es esta, pues la forma de la señal de control pues es la misma, solo que con un factor de escala, ¿no? Es la acción de control proporcional en un sistema realimentado, ¿no? Entonces la idea es pues acá revisarlo con el, con el ejemplo que ya está acá preparado del control de velocidad de un motor como tal. Entonces, pues este es el sistema, ¿no? Entonces, acá lo que se va a hacer es colocar un bloque de ganancia proporcional, ¿sí? Y aquí se satura la señal de control a valores permisibles. Entonces, es el mismo sistema de velocidad con una ganancia de 10. Bueno, entonces, analizando la respuesta, observen, ¿no? Entonces, bien, si se hiciera una comparación con la acción de control on-off, la acción de control on-off más o menos tendría esta respuesta, ¿no? Entonces lo que se observa es que, la acción de control proporcional, en este caso, comparándola con la acción on-off, pues el tiempo de establecimiento es mucho más pequeño. Eso significa que es mucho más rápido. ¿Y eso qué significa? Que el ancho de banda se incrementa, ¿no? Adicionalmente, pues la respuesta es mucho más sobreamortiguada con la acción de control proporcional, ¿cierto? Digamos que esa es la ventaja del control proporcional. El sistema tiene una respuesta estable, el ancho de bandas disminuye. Bueno, la acción de control acá no es muy, esa acción de control es muy elevada, ¿no? 100 voltios, ¿cierto? Entonces eso hace que el sistema tal vez no sea implementable, ¿sí? Y la otra desventaja, pues, es el error en estado estacionario, ¿no? Se desea que la velocidad sea de 10, ¿cierto? Pero aquí hay un error en estado estacionario, ¿no? Aquí también se puede observar la deficiencia del error en estado estacionario. Obviamente, si se presentan perturbaciones, tiene la ventaja de que el sistema vuelve a ser estable, ¿no? Si se asegura que la acción de control sea implementable, voy a cambiar aquí el bloquecito de saturación, pues el sistema se vuelve más lento, ¿no? El sistema se vuelve más lento. Aquí se puede observar, ¿no? Entonces se hace un poco más lento, ¿sí? Y se puede mantener el error en estado estacionario. Obviamente aquí la señal de control se aseguró que estuviera entre más o menos 20 voltios para que fuera implementable, ¿no? Entonces se sigue manteniendo el problema del error. Obviamente, si el valor de K es más grande, por ejemplo, tener un valor de K de 10, si el valor de K es mucho más grande, tal vez el sistema sea más rápido, ¿sí? Pero requiere más energía y el error pueda que disminuya, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí un valor de K sub P de 20. Vamos a colocarle 20 a ver qué pasa. Vamos a simular. Entonces, aquí lo que se observa es que el error disminuye un poco, ¿no? La acción de proporcionales disminuye un poco y de pronto es un poco más rápido, ¿no? Sí, un poco más rápido. Y obviamente si la acción de control proporcional es más pequeña, hay más error y de pronto el sistema es más lento. Voy a simularlo para ver ese efecto, ¿no? Entonces, observen que acá, bueno, aquí el error es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande porque digamos que se quiere que llegue a K10, ¿no?
hay un error mucho más grande, ¿no? Entonces, con ganancia 5, el error es mucho más grande. Con ganancia 10, pues la señal puede estar estabilizándose acá. Y con ganancia 10, el error disminuye un poco más, ¿no? Obviamente, mientras la acción de control proporcional es más pequeña, es más lento. Más rápido, más grande, más rápido y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es la acción de control proporcional, ¿no? La acción de control proporcional, pues verificada aquí en este ejemplo. Y pues ya vamos a dar algunas algunas consideraciones ya gráficas, ¿no? Entonces, esto fue lo que ya se simuló, aquí variando el error, pero eso es lo que me interesa observar acá, ¿no? Si la acción de control proporcional es pequeña, por ejemplo, la azul es esta respuesta, ¿sí? Esta respuesta, observen, el error es mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Y el tiempo de respuesta, el tiempo de establecimiento también es mucho más grande. Por ejemplo, si le coloca una acción de control de 8, ¿sí? Entonces, el error, la brecha del error disminuye. ¿Sí? El error en esta situación disminuye. Y su tiempo de establecimiento, de pronto puede ser más rápido, ¿no? Un poquito más rápido. ¿Sí? Puede ser un poco más rápido como tal, ¿no? Pero si la acción de control es mucho más grande, por ejemplo, está en 32, entonces, ¿qué sucede? Se presentan oscilaciones, o sea, el sistema ya tiende a inestabilizarse. Y muy posiblemente, pues, el error disminuye un poco. Sí, el error disminuye un poco, pero el sistema tiende a inestabilizarse. Entonces, el hecho de diseñar sistemas de control proporcional implica que haya un compromiso entre el error en estado estacionario y el tiempo de establecimiento y la estabilidad, ¿sí? Entonces, pues la ganancia de acción proporcional pues debe garantizar un error no tan grande, que los tiempos de respuesta sean pues lo suficientemente rápidos, pero que no tenga tantas oscilaciones para que no llegue a ser inestable. Bien. Ya para finalizar, porque el tiempo es limitado, entonces vamos a revisar lo que es la acción de control integral. Bueno, aquí como conclusión, algo muy importante de la acción de control proporcional, ¿sí? Es que la acción de control proporcional, como se dice, es un factor de escala del error y se puede decir que trabaja en forma directa en tiempo presente con el error, o sea, trabaja en el presente del error. ¿Por qué trabaja en el presente del error? Porque si el error cambia, la señal de control cambia, ¿sí? Y la forma de la señal de control es igual a la forma de la señal del error. ¿Bien? ¿Qué pasa con la acción de control integral? Pues vamos a hablar de la acción de control integral. Entonces, en la acción de control integral, pues simplemente el controlador es una función de integración, ¿sí? Es una función de integración. Obviamente, pues vamos a ver la acción integral sola y después la acción integral acompañada de la acción proporcional, que es como normalmente se presenta, ¿no? Pues inicialmente, ¿cómo es la acción de control integral? Entonces, se dice que la señal de control en el tiempo es igual a una ganancia K sub i por la integral del error, ¿sí? Esa es la acción integral solita. ¿Qué es K sub i? K sub i se conoce como la ganancia de la acción integral y se define como K sub p sobre un tiempo T sub i. T sub i es el tiempo de integración, ¿sí? Y K sub p, pues ya se sabe que es la ganancia proporcional, ¿no? De la acción proporcional. En muchos controladores, a veces, específicamente en PIDs industriales, a veces para configurarlo no se solicita la acción KI, sino el tiempo integral. Entonces hay que considerar o hay que tener en cuenta cuando se configuren sistemas industriales PIDs, si se solicita la acción integral de ganancia o el tiempo de integración, ¿no? Que esto está dado en segundos, ¿no? Entonces, basados en esto, la acción integral, si se aplica la PLAS, a la regla de igualdad, pues UDS es igual a K sub i por EDS sobre S. Es decir, que la función de transferencia de una acción integral
de control es igual a K sub I sobre S. O sea, esto es igual a U de S sobre E de S. Entonces, por eso es una acción integral, pues es un integrador, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene la acción integral? Pues la acción integral tiene las siguientes ventajas. La acción integral, pues si aquí llega, bueno, hablando aquí anteriormente, ¿no? Si aquí llega un escalón, ¿cierto? Pues ¿cuál es la integral de un escalón? Pues en una rampa, ¿no? Si aquí llega un impulso, ¿cuál es la integral de un impulso? Pues un escalón, ¿sí? Entonces, la acción integral, digamos, matemáticamente, calcula la integral del error y desde el punto de vista, digamos, mm, del cálculo integral, pues lo que hace la integración es calcular el área de la curva, ¿no? Entonces, mientras la señal de control sea más constante, mientras la señal del error sea un valor constante, la señal de control va acumulando el error, va acumulando el error. Entonces, por eso la acción integral, por así decirlo, se dice que es una función acumulativa del error, ¿sí? Acumulativa del error, ¿sí? Obviamente, en los sistemas de control físicos, pues, si se aplica una señal de error constante, pues, la acción integral se va a saturar a límites permisibles, ¿no? Entonces, lo que se llama un fenómeno para que ustedes con consulten, que es lo que se llama el anti-WinTap. Entonces es la saturación, pues obviamente la señal de control, porque una señal de control no puede ir hasta infinito, ¿no? Bueno, pero entonces es una acción acumulativa del error. Y se puede decir que como acumula error, o depende del error en el pasado, en la acción de control integral, trabaja sobre el pasado del error, ¿sí? Así como la acción de control proporcional es una acción que trabaja en el presente del error, la acción integral trabaja sobre el pasado del error, porque acumula los valores pasados del error en su área bajo la curva. Y así como la acción proporcional es un factor de escala del error, la acción integral es una acumulación del error, dado que es una sumatoria continua, ¿no? La acción integral, ¿no? Basados en eso, entonces, se puede decir que un controlador integral, una acción integral, tiene las siguientes ventajas. Es un filtro, digamos que se puede considerar como un filtro pasabajas, ¿sí? Entonces tiene excelente respuesta en estado estacionario. O sea, en régimen permanente el error tiende a ser cero. O sea, es muy bueno, ¿sí? La acción integral hace que el error sea cero. O sea, garantiza que la salida siga perfectamente en la entrada, ¿no? Entonces, tiene excelente respuesta en estado estable, actúa como un filtro pasabajos y también incrementa en cierta medida el ancho de banda del sistema, ¿sí? O sea, lo hace más rápido, ¿no? Pero como desventajas, pues es su respuesta transitoria, ¿sí? La respuesta transitoria no es muy buena, ¿por qué? Porque si la acción de control caso I es muy grande, la ganancia, entonces se presentan oscilaciones y estas oscilaciones pues no son muy buenas, ¿no? Entonces la acción de control integral por sí sola, pues obviamente tiene excelente respuesta en régimen permanente, ¿sí? Elimina las altas frecuencias, el error es cero, hace seguimiento perfecto de las referencias, el ancho de banda se incrementa, pero tiene desventajas, es que si la acción, la caso I, es muy grande, puede presentar sobrepicos, ¿sí? Puede presentar sobrepicos indeseados que no son convenientes. Los sobrepasos indican que es una respuesta transitoria deficiente, ¿no? Entonces, para compensar tal vez la respuesta de la acción integral por sí sola, entonces se acompaña de una acción proporcional. Entonces, pues, es lo que se tiene acá. Entonces, el error, la señal del error, pues ingresa en forma simultánea a una acción proporcional y en forma simultánea a una acción integral. Y aquí pues se tiene una señal de control que es la suma de la acción proporcional más la acción integral, ¿cierto? Entonces, pues aplicando Laplace, pues UDS es igual a K sub P por EDS, más, voy a llamarlo aquí K sub I por EDS sobre S, ¿no? Si se factoriza el error y se divide,
pues se tiene la función del PI, ¿no? UDS sobre DS, pues va a ser igual a K sub P, este S puede multiplicar a K sub P, entonces K sub PS más K sub I sobre S. Esta es la acción de control, control PI, ¿no? Es una función propia e implementable, ¿no? Y bueno, si se quiere reemplazar K sub I, que es igual a K sub P sobre tau sub I, pues entonces esto es igual a K sub P, factor común de S más 1 sobre tau I, todo sobre S, o lo que está aquí expresado. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces la acción PI, pues digamos que es más utilizada que la acción integral por sí sola, ¿no? Muchos de los controladores en industrial son proporcionales integrales, ¿sí? Entonces, digamos que el controlador PI pues, reúne las ventajas de la acción proporcional más la de la acción integral, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, si aquí llega un escalón, ¿sí? Un escalón en el error, ¿qué hace la acción integral? Pues el área bajo la curva. El área bajo la curva, ¿no? La señal del error, la señal de control es la integral del error, o sea, el área bajo la curva. Si aquí llegara un impulso, un flanco de subida y un flanco de bajada, pues muy posiblemente aquí saldría un pulso positivo y un pulso negativo, ¿no? Entonces, aquí es el área de estos impulsos, ¿no? El área de la curva de esos impulsos, la señal de control. Bien, ya para terminar, entonces, la idea es ejemplificar esta acción sobre el ejemplo que se ha estado trabajando. Entonces, pues aquí simplemente a priori se colocó una ganancia proporcional y una acción integral con una K/I de 100, o sea, el tiempo de integración es de 0.01 segundos, ¿no? De 0.1 segundos, ¿no? 0.1 segundos. K/I es K/P sobre tau I, entonces 0.10 sobre 0.1 nos da 100, y aquí pues se coloca un bloque de saturación para verificar pues que sean respuestas implementables. Lo que se observa entonces aquí en este controlador, pues obviamente es que las ventajas, ¿no? Primero, el tiempo de establecimiento. Entonces, ¿qué significa? Que es un sistema con la acción integral asegura que el ancho de banda se incrementa. Y la otra ventaja, ¿sí? Que es que el error en estado estacionario tiende a ser cero. O sea, hace un seguimiento perfecto a la entrada, ¿no? Obviamente aquí la acción de control es muy grande, no se ha saturado, vamos a saturarla, ¿qué va a suceder? Pues muy posiblemente va a ser un poco más lento, ¿no? Un poco más lento, si aquí se coloca la saturación en 20. Pero entonces lo que hace la acción integral, la ventaja es el error en estado estacionario, ¿no? Aquí se observa pues que el error en estado estacionario tiende a ser cero, ¿no? Y bueno, aquí pues lo que les decía, la respuesta sanitaria no es muy buena, ¿sí? Porque pueden presentarse sobre picos, ¿no? Inclusive aquí voy a colocarle un valor más grande, ¿sí? Por ejemplo, colocarle 200. A ver qué pasa en la acción integral. Y obviamente, si esa ganancia es muy grande, pues muy posiblemente los sobrepicos se hagan más grandes, ¿no? ¿Sí? Eso significa que la respuesta transitoria no es muy buena. Pero el error en estado estacionario es muy bueno, ¿sí? La respuesta en régimen permanente es muy buena de la acción integral, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ya para concluir acá sobre la acción integral, entonces, si la acción integral es muy grande, quiere decir que el tiempo de integración es pequeño, ¿no? Entonces, si el tiempo de integración el tiempo de integración es grande, la K/I es pequeña, ¿sí? Entonces, bueno, K/I es igual a K/P sobre tau I. Entonces, si tau I es pequeñito, K/P es grande, ¿no?
Entonces, si el tau I es pequeñito, por ejemplo, 0.1, ¿sí? Entonces la ganancia proporcional es grande, ¿no? Entonces, si la ganancia es proporcional, entonces acá se va a presentar, digamos, más sobrepicos, ¿sí? Pero el error en estado estacionario tiende a ser cero, ¿no? Y si tau I crece, el tiempo de integración crece, entonces caso P es más pequeñito, ¿no? Entonces, eh, perdón, aquí es caso I, caso I. Entonces, por ejemplo, cuando el tiempo tau I es pequeñito, entonces, eh, cuando el tiempo de subir crece, entonces, eh, perdón, es que aquí está 1 sobre tau y este sería Kasui, ¿no? Kasui. Entonces, si el tiempo si el tiempo es grande, entonces Kasui tau i crece, entonces Kasui disminuye, que es la respuesta, bueno, voy a colocar acá la respuesta azulita. En esta respuesta azulita, el tiempo integral es grande, ¿sí? Y Kasui es pequeña, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues hay error en estado estacionario. Pero si el tiempo de integración T o subir disminuye, la ganancia integral se incrementa, entonces el error tiende a ser cero. Ya podemos ver esta respuesta morada. Eh, el error se disminuye, pero así como crece la acción de control integral, entonces, ¿qué significa? Que pueden llegar a presentar oscilaciones. ¿Listo? Bueno, bien, muchachos, entonces no voy a avanzar más el día de hoy. Eh, la próxima sesión de clase, pues vamos a terminar con las acciones de control diferencial, el PID, la acción de control PID, y, y vamos a diseñar un controlador PID por ubicación de polos para terminar la parte de diseño de controladores por ubicación de polos. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más, eso es todo por hoy. Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, nos vemos